Eh, pues en realidad es una decisión, si la miramos en términos pragmáticos, es una decisión muy estúpida, ¿no? O sea, en este país, si tú no tienes un nombre, si no tienes una familia, si no tienes un apellido, triunfar yo no sé cómo funcionan las otras artes, pero triunfar en la escritura es bastante complicado. Yo creo que en las otras artes debe funcionar parecido. En este país leemos muy poco, entonces, pues sí, si se ve en términos absolutamente prácticos, sí, es una mala decisión, digámoslo así. Ahora bien, sí soy muy partidario de que debemos hacer lo que nos guste, lo que realmente nos mueva, lo que nos apasione. Eh, y además, un poco entrando a terrenos medio románticos, sí pienso que estamos en este planeta para dejar huella. Eh, y la escritura me permite eso, ¿no? Realmente es algo que amo con locura. Y sí siento que mis libros, el día que me muera, pues están mis libros. Entonces, por lo menos sí sé algo, ¿no? Como que dejé algo en este planeta. No, yo eh, cuando chiqui quería ser disque arquitecto, después estudié artes escénicas con énfasis en danza contemporánea, yo fui bailarín un tiempo y después empecé a trabajar en televisión, detrás de cámaras, en City TV y en Señal Colombia, y ahí fue que me di cuenta por fin un día que yo lo que quería hacer era escribir. Entonces, realmente hubo como muchos caminos, hice un montón de cosas antes de llegar a esto, pero el momento en el que yo me decidí, digamos, de verdad, de una manera absolutamente consciente a ser escritor, fue en el año, fue hace exactamente 12 años, bueno, no exactamente, pero más o menos 12 años, yo estaba trabajando en Señal Colombia y ahí fue que yo tomé la decisión. Eh, entonces, no, claramente no fue algo que yo pueda decirte, no, es que toda la vida quise, no, eso sería mentira. ¿Y cómo es el proceso creativo para cada una de las obras de las cuales hablaremos un poquito más adelante? Pues es más o menos el mismo en realidad, ¿no? Se me ocurre una idea, dejo que se cocine, entre comillas, que se cocine en mi mente durante un tiempo. No es que yo piense, bueno, tengo un mes, ¿no? Cuando suceda. Mm, procuro tener siempre inicio, por supuesto, el inicio obviamente, y el final. Me gusta tener el final, claro. Así a veces me desvío un poco del final que tengo pensado al inicio, pero sí me gusta tener para dónde ir, como un norte. Y empiezo a escribir. Yo escribo siempre en las noches porque me conecto desde que escribí Virginia. Empecé a escribir en las noches porque conecto mucho más con las historias y con la sensación de miedo que quiero provocar, por supuesto. Y además el silencio me ayuda mucho. Yo no soy de escribir escuchando música, no, yo tengo que estar en silencio. Entonces me queda más fácil en las noches. Eh, después de terminar el primer borrador, pues sí lo dejo un tiempo, generalmente unos 20 días, un mes, y vuelvo a él para darme cuenta de toda la cantidad de errores que cometí, obviamente pues son incontables, y después de sacar, digamos, esa primera corrección, ahí sí es que se envía a las editoriales. Sergio, de No todo lo que brilla es sangre, la mitad del libro soy yo, y la gente incluso sin conocerme sabe, ¿no? Después de que leen No todo lo que brilla es sangre me lo dicen, como Álvaro, este personaje es usted, ¿verdad? Porque se nota mucho. Eh, en Virginia yo creo que, por ejemplo, tiene como, Virginia es muy frentera, muy de decir las cosas como las piensa y sin mucho filtro. Eso, por ejemplo, lo tengo yo soy así. Y cada personaje tiene algo de eso, ¿no? Indira, por ejemplo, en la sangre derramada, Indira es una persona que de pronto eso no está muy claro en el libro porque es un personaje muy pequeño, no hay tiempo para desarrollarlo tanto y digamos todo está desde el punto de vista del niño que está enamorado de ella, que en este momento se me olvidó el nombre porque sinceramente se me olvidan los nombres de casi todos mis personajes, De Carlos. de Carlos. Mm, pero, por ejemplo, Indira sí la pensé como una persona que piensa siempre en lo que pueda estar sintiendo el otro. Y yo he aprendido a hacer eso hace unos años, hace unos 10 años, yo por fin empecé a conectar con la gente y a ser un poco más empático y en ese sentido más bondadoso, ¿no? Porque la franqueza sin empatía pues se convierte en crueldad. ¿Y cómo ves que es la aceptación del género terror y suspenso aquí en Colombia? Hace unos años por fin empezó a entenderse que sí podemos escribir historias de terror en Colombia, ¿no? Al principio, hace 10 años, cuando yo empecé a publicar, tuve que luchar muchísimo contra el perjuicio de que acá en Colombia solo se puede escribir cierto tipo de literatura y esta literatura de género como que era vista como géneros menores y como mamadera de gallo y se desdeñaba muchísimo, ¿no?
con el tiempo, por el trabajo no solo mío, sino de muchas personas, hemos logrado como convencer a la gente de que hay un montón de cosas que hacer ahí y que no le tenemos nada que envidiar a King o a John Soul o a Katzenbach o a quien sea o a Brandon Sanderson o lo que sea, porque claramente sí, en Colombia se escribe literatura de género y pues muy buena y además con el plus de que si eres colombiano o colombiana, pues te vas a sentir muy identificada porque finalmente lo que sucede es a personajes colombianos y en lugares muy enmarcados en lo que somos nosotros, ¿no? No, yo creo que están súper separados. Es decir, eh, eh, al final lo de los géneros es medio relativo porque tú puedes hacer ciencia ficción oscura, puedes hacer terror, ciencia ficción, puedes hacer la historia negra con terror, puedes hacer terror y comedia. Hace poco me enteré de que hay fantasía erótica, es una cosa rarísima. Entonces al final hay un montón de cosas que como que estas reglas y estos límites, supuestos límites que nos ponemos, pero no son sino eso, ¿no? O sea, son los límites impuestos acá, entonces puedes hacer lo que quieras. Yo, problema, ¿no? Entonces realmente el problema fue que esta monjita decidiera tener sexo, y más con un sacerdote. Al final se trata de que hay una subestimación de los niños, ¿no? De la mente infantil y de creer que exponerlos a la violencia está bien, pero al sexo no. ¿Mm? Y eso, en medio de todo, yo no sé si esto ha sido siempre así, porque claramente lo que sucedía, por ejemplo, con los hermanos Grimm o con Hans Christian Andersen, es que eran cosas muy violentas, a veces totalmente explícitas, como los hermanos Grimm o Charles Perrault, o a veces era algo subyacente, ¿no? Lo que sucede con la Sirenita y con todo lo que escribe Hans Christian Andersen. Entonces llega, por ejemplo, Disney y lo que hace es volver esto súper bonito, Pinocho lo convierte en otra cosa, por ejemplo, cuando Pinocho es súper retorcido, y era una manera como decirle a los niños, usted tiene que ser bueno, o si no, se va a morir. O sea, era una cosa también súper frentera. Entonces, eh, eh, yo pienso que si yo no tengo hijos, ¿no? Entonces también es cierto que puedo estar hablando desde una orilla equivocada, pero yo pienso que los niños hay que tratarlos como un ser humano cualquiera y sobre todo dejar de subestimarlos como si fueran tontos, porque muy lejos de eso. Y pensar también de qué los estoy protegiendo, de que se ve una teta, de que se ve un pezón, de que un man le metió el pipí a una mujer. O sea, ¿eso realmente es lo que lo estoy protegiendo? O más bien lo protejo de la violencia injustificada, de los descuartizamientos, de las masacres. De eso sí deberíamos protegerlos de alguna manera. Ahora bien, protegerlos de que si al final ese es el mundo en el que vivimos y más bien pienso que probablemente lo más correcto sería como sentarse, digamos, a leer Virginia, por decir algo, a leer Virginia con tu hijo o hija de 11, 12 años, 10 años, leerlo juntos y empezar a discutir sobre esto, mirar a ver qué piensa el niño o la niña y mirar a ver de qué manera de verdad se canaliza todo eso para que el niño no termine con su cabecita rayada y pensando cosas que no son, ¿no? En este caso, ¿tú cómo llamas a tus seguidores? ¿Los podríamos llamar, no sé, vaneguistas quizás? ¿Cómo? Mira que eso es muy chistoso porque igual la comunidad está creciendo hasta ahora, o sea, realmente se volvió una comunidad pues grande, mediana por ahora, más o menos desde 2020 que Virginia se pegó a esa disparada, ¿no? Entonces a partir de ahí ya yo empecé a sentir como realmente un cambio en la cantidad de gente que me leía o que me lee. Y entonces dentro de mi círculo social, en la editorial y mis parceros escritores y eso, sin que yo les dijera nada, empezaron a hacer como una discusión de cómo se llamaba la gente que me lee, ¿no? Mis fans. Entonces hubo gente que dijo, no, que los vanelivers, eso me parece muy chistoso, y están los que dicen que los fanegas. Por alguna razón se quedó los fanegas, pero yo no sé si realmente eso todavía esté como extendido. Yo siento que cuando hablan de fanegas es todavía siendo, digamos, esa palabra sigue siendo algo muy interno de gente muy cercana. Yo no sé si eso en algún momento se va a popularizar de alguna manera. Me parecería súper chévere, claro, ¿no? Ahora, sin embargo, hablando de importancia, pues esa que te digo es importante porque ahí empecé. Ahí empecé. Entonces, así después haya habido los problemas que haya habido, pues ellos son responsables, seguramente muy a su pesar, del inicio de Álvaro Vanegas, ¿no? Entonces, claramente sin ese inicio, pues no estaría donde estoy ahora.
Y seguramente eso les debe arder un montón, porque deben pensar, vea este man donde está, y pues empezó acá, o sea, en medio de todos, gracias a ellos también. Pero hablando ya de importancia y de tenerlo cerca a mi corazón, pues definitivamente Calixta se convierte en un hito en mi carrera. Gente que creyó mucho en mí desde el inicio, desde que empecé con ellos en 2017. Y de hecho, al principio, pues no, o sea, esa primera, nosotros firmamos contrato creo que en noviembre de 2017 y entonces en abril de 2018 fue la primera feria del libro de Bogotá con ellos y pues al principio no se vendió mucho. O sea, ellos venían con todas estas expectativas y no se vendió mucho, pero siguieron creyendo. Y por fortuna ya en 2019 se notó la diferencia cuando lancé Violeta. Y en 2020, pues, para arriba, ¿no? Como que a mí la pandemia hay mucha gente que de verdad le afectó mucho, pero para mí fue como ¡puf! Para arriba gracias a la pandemia. Y bueno, y ahora claramente pues llega Planeta, que es una editorial muy grande, que es una multinacional, y que sí me está dando, o sea, se notó la diferencia de inmediato. Apenas aparecí en Planeta y como que la gente dijo, uy, este man está en Planeta, un montón de gente me empezó a creer, tanto gente que no me creía antes, que nunca me había leído, porque un montón de gente que nunca me había leído, entonces aparecí en Planeta y empezaron, ¿no? Tanto gente incluso que había leído todos mis libros, pero por alguna razón cuando aparecí en Planeta como que el chip les cambió y me empezaron a tomar más en serio. Es muy extraño porque sigo siendo el mismo escritor, pero el estar en Planeta sí me ha dado como un alcance muchísimo más grande. Entonces, claramente, Planeta es muy importante por eso. La gran mayoría de los seres humanos. Pero es funcional cuando tú entiendes, por ejemplo, que tienes que cruzar la calle mirando para los dos lados o si no te va a aplastar un Transmilenio. Sí, ese tipo de cosas es absolutamente funcional. Entonces, así como nos ha pasado a todos, desde que me criaron desde muy pequeño, me criaron teniéndole miedo a ciertas cosas, teniéndole miedo al fuego, ¿no? Entonces, si está prendido el fogón, aléjese de ahí, ¿no? Porque eso te va a quemar. Y claro, mi mamá, por ejemplo, le tiene todavía muchísimo miedo a los bichos. Y eso es algo que yo todavía tengo rezagos de eso. Me ha tocado hacerme como el trabajo mental de venga, tranquilo, solo es una cucaracha. ¿Sí? Pero antes era, claro, mi mamá me metió ese miedo y pues era una cuestión absolutamente visceral que no podía controlar. Entonces el miedo, no, yo soy una persona súper miedosa, súper miedosa. Porque la única manera para mí de lograr que esto tenga un soporte y que la gente se identifique de verdad, que pueda hacer, esto sucede en Suba y sucede en Chapinero y sucede en Transmilenio y la forma en que habla es súper colombiana y la manera en que reacciona también y el caos de Bogotá pues le aumenta al caos propio de un apocalipsis zombie. Todo esto logra un nivel de identificación y lo aterriza en la realidad, ¿no? Y qué es lo que yo pretendo que la gente así esté leyendo, por ejemplo, algo de zombies o de hombres lobo en violeta o lo que sea, pueda pensar, eso me podría pasar a mí, por lo menos mientras lo lee. Ya después de una manera consciente va a decir, no, pues para el apocalipsis zombie, tan pendejo. Pero que mientras lo esté leyendo pueda sentir como esto de, uy, me está pasando a mí, no le está pasando a Iván, no le está pasando a Jimena o a Azul, sino que me está pasando a mí. Y ¿Por qué poner a una monja como personaje principal y meterla en este mundo de erotismo, digámoslo así, a través de su proceso para adquirir un libro que después va a abrir un mundo que ya dice, pucha, apocalipsis total? yo pienso que el arte tiene que estar incómodo. Y debo decir que esto sí lo dicen con toda la intención. La gente ve a una monja y se imagina que por estar vestida así, por haber tomado una decisión en su vida en algún momento de seguir este camino, es una especie de ser intocable o sea, las ubica a una santidad que claramente no tiene. Entonces, si hay una intención mía de incomodar. Pienso que el arte tiene que generar incomodidad y generar muchas preguntas y como abrir la mente tanto del lector como del escritor, por supuesto, ¿no? Pero hablando del lector, abrir la mente a un montón de posibilidades y de pensar, por ejemplo, es que un sacerdote no tiene erecciones, un sacerdote no piensa alguna vez, estoy hablando solo de pensar, no piensa alguna vez, uy, esa monja cómo está de buena. ¿Mm? ¿Cómo me gustaría que un día se escapara y se metiera a mi cuarto? Claro, porque son seres humanos.
Y eso lo hago, procuro hacerlo siempre con mis obras, como tomar, no todo el libro, ¿no? Pero todos los libros tienen en algún momento algo que se supone que es sagrado, y yo lo que hago es decirle a la gente, no, ¿cuál sagrado? Eso se lo estamos dando nosotros, eso es algo que le adjudicamos nosotros, porque necesitamos algo en qué creer, y necesitamos creer ante todo este mierdero en el que vivimos y tanta hostilidad y tanta cosas horribles. Necesitamos creer que sí existen cosas intocables y que son sagradas. Y es mi forma de decirles, no, eso no es real. Y como seres humanos, todo tiene dos caras, por más que sea una persona súper buena y súper bondadosa. Dentro de sí hay algo muy oscuro que puede que mantenga raya, ¿no? Pero narrativamente es mucho más interesante si lo dejamos salir. Es que hay un punto donde un grupo de personajes conviven dentro de una casa que da rienda suelta a su imaginación. Todo lo que ocurre en este recinto es producto de la imaginación, como lo dice directamente Verónica en el texto. ¿Por qué darle esa idea al lector de que la imaginación puede crearlo todo? Además de que puede llegar al punto de ser tan liberada la imaginación que alimenta al demonio o al alter ego con el cual se tiene que enfrentar después. Es que hay dos razones por las cuales escribí Verónica de esa manera. La primera es porque sí quería, en cierto modo, crear esta complicidad con el lector o con la lectora, de que cuando llegaran a la mitad del libro sintieran, este man me está mamando gallo. ¿Sí? Y es casi como un chiste entre los dos. Como que sí, marica, te estaba jodiendo la vida, porque ahora sí viene lo real. Es una cosa que yo decía, ¿cómo se va a sentir la gente? Y por eso el capítulo, esa primera parte se llama como se llama, al final todos mueren. Entonces es como que, marica, me lo estaba diciendo. Mucha gente decía, tú me lo dijiste desde el principio, ¿no? Y yo, sí, se los estaba diciendo. Y sin embargo, logré que cayeras en esta broma, ¿no? Pero por otro lado también está lo otro de que sí pienso que la mente es tan poderosa que aquello que tú crees cierto, pues es cierto. ¿Mm? Eh, o sea, como que esta percepción de la realidad que tenemos cada uno, tú estás viendo en este instante, tú estás viendo una realidad totalmente distinta a la realidad que yo estoy viendo, a pesar de que en teoría estamos viviendo lo mismo. Y entonces hay una verdad para ti que sencillamente no lo es para mí, sencillamente porque no la estoy viendo. Es imposible yo conocer cuál es tu verdad en este instante. Y en cualquier momento, si hay 10 personas alrededor de una mesa, cada persona son 10 realidades distintas. Y eso me parece increíble. Entonces realmente es como esto de, bueno, pero ¿qué es real y qué no lo es? Si hay una persona esquizofrénica y dice que un muñequito de 1,5 metros de color rosado con trompa de elefante y patas de pollo le dice que tiene que comer todos los días cornflakes, ¿cómo hago yo para saber si de verdad no existe ese muñequito? No existe esta criatura rara si esta persona la está viendo. ¿Cómo sé yo que es que esta es la realidad de él y eso pertenece a otra realidad que sencillamente yo no alcanzo a captar? O sea que yo no creo en Dios, pero puedo entender que hay un montón de gente que está convencida de que existe. Entonces yo siempre digo, bueno, pero ¿dónde está? Muéstremelo, muéstremelo. ¿Mm? Pero eso es desde mi orilla. Para otra gente existe, funciona, le sirve un montón para su vida y está bien. Desde que eso no termine afectando a nadie más, está perfecto. Crean lo que quieran. El dios espagueti si le da la gana. ¿Sí? Lo importante es que haya una intención bondadosa detrás de todo eso y que no, de verdad, no vaya a pasar por encima de nadie. Entonces, al final, sí. 6 es la historia de 6 amigos, por eso se llama 6, entre otras cosas, por supuesto, que se reúnen con la intención de tenerlo todo en la vida, pero solo uno de ellos lo va a poder tener. Y la única manera va a ser matar a todos los demás. Eso es así de sencillo. Yo creo que por eso se desconecta tanto con la gente, porque, y de hecho es que 6 en este momento se está vendiendo más que Virginia. O sea, Virginia venía siendo mi libro más exitoso hasta que llegó 6 y de un momento a otro empezó a superarlo, ¿no? Vamos a ver cómo le va la sangre derramada, que espero que sea más grande que 6. Virginia Cero también le ha ido muy bien, pero 6 en este momento está vendiendo más, ¿no? Y hablando respecto a que se va a convertir en película, ¿cuál es tu sensación frente a esto? ¿En algún momento dijiste, preciso quiero que este libro se convierta en película o fue algo circunstancial? No, esto fue muy planeado. De hecho, antes de ser libro, antes de eso fue una serie web.
que no pudimos sacar por lo que salió la película. Después de la serie web me alié con un amigo y dijimos, listo, vamos a escribir el guión. O sea, esto va a ser un guión. Pero él fue el que me dijo, venga, pero escribamos el guión, listo, pero parce, ¿por qué no se escribe la novela que le va a dar más peso a la película? Y yo hablé ese mismo día fui y hablé con Calista y Calista me dijo de una. Yo no había escrito ni una sola palabra y Calista me dijo de una, escríbela. Entonces sí, y claro, cuando ya salió el libro, ya habíamos hecho un montón de cosas para que el libro se convirtiera en película. Entonces salió el libro y como a los 15 días nos confirmaron, o sea, veníamos con un trabajo ya hecho y nos confirmaron sí, va a ser película. O sea, realmente fue muy planeado desde el principio que terminara en lo que terminó o lo que va a terminar. Yo tuve voz en uno de los personajes, en la que va a ser de Sara, o la que hizo de Sara, que es una parcera a la que amo, que es una gran actriz y que estuvo en la serie web haciendo precisamente de Sara. Entonces, claro, yo hubiera querido que hubieran sido las 6 personas que hicieron la serie web, pero bueno, eso fue imposible ya por una cuestión del productor, pero logré con cierta insistencia que le dieran la oportunidad a Juliana de hacer el casting, porque yo sabía que ella hacía casting, pasaba seguro, porque es que es muy buena. No es tan conocida todavía, pero lo va a hacer porque es que es muy buena. Y efectivamente, llegó al casting, le permitieron hacer el casting y ya ella solita con sus propios medios, pues logró ganarse el papel. ¿Por qué establecer la llegada de Jesús poco convencional físicamente? Porque pues la descripción del personaje no es como la que vemos usualmente en los cuadros. ¿Y por qué involucrarlo en una escena donde se tiene que volver parcero, amigo de un vendedor ambulante? En cuanto al aspecto físico, porque ese Jesús que nos han querido vender, pues es mentira. Vamos a dar por hecho que Jesús existió, que sinceramente no creo que haya existido. Sinceramente no lo creo. Pero si existió, pues claramente no es el monito ojiclaro que nos quieren vender, que nos quiere vender la iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Este man es árabe. O sea, no tiene sentido que sea así. Entonces, claro, yo dije, bueno, va a reencarnar y va a reencarnar en Colombia. Tiene que ser un personaje que se sienta muy de acá, ¿sí? Y yo me imaginé, es también una forma de hacerle un homenaje a mi familia, porque la mitad de mi familia es chocuana. Entonces dije, bueno, lo vamos a volver negro de dreads, porque quiero además generar esta pregunta que me estás haciendo. ¿Y por qué? Pues porque sí, marica. ¿Por qué no? Si el man reencarna, ¿por qué no? Es más, antes no lo puse mujer, debía haberlo hecho así, ponerlo mujer para generar aún más preguntas. Es un personaje de ficción, entonces puede ser como se me canta el culo, como dirían, ¿no? Porque finalmente sale de mi cabeza ese Jesús. Entonces el man llega, yo le hubiera podido poner monito ojiclaro y burlarme de eso, pero dije, de pronto lo hago y la gente no va a entender la burla, así que directamente voy a hacer esto y también con la intención de incomodar. Ya te conté eso, a mí me gusta mucho incomodar y que la gente se sienta confrontada, ¿no? Como que, pero este Jesús es negro y que se ponga a pensar, bueno, pero porque esto me genera algún raye, porque me genera ruido que sea negro. No, eso, incluso Mariela, la esposa del vendedor de dulces, ella misma lo dice en un momento y como que cae en cuenta y le dice al entrevistador, pero yo no soy racista, ¿no? Y esto es algo muy del colombiano, yo no sé cómo sea en otros países, pero es muy del colombiano pero yo no soy racista. Generalmente la persona que suelta algo y después dice, pero yo no soy racista, es porque soltó algo muy racista. Porque la mitad de mi familia es negra, es chocuana, pero como a mí me ven blanco entre comillas, porque no soy blanco, pero entre comillas, y nadie se fija en que tengo el pelo crespo, que tengo los labios gruesos, que la nariz, que soy un man grande, que sí, como que nadie dice, venga, ¿será que este man tiene familia negra? Muy pocas personas se fijan en eso, entonces delante de mí sueltan unos comentarios súper racistas. Hay gente que ha soltado cosas horribles delante de mí, porque no se dan cuenta de, uy, marica, ¿no? Y entonces yo pienso, o sea que si yo fuera más oscuro, ¿no lo dirían? Entonces hay una cosa ahí solapada de que somos racistas, pero además solapados, ¿no? O sea, en la peor clase de racismo que es el solapado. Que fuera niño no me servía para la historia que conté. Me hubiera implicado como muchas cosas muy largas. Necesitaba que ya fuera un adulto y reintegrarlo a esta época, pues porque esta es la época en la que vivimos y tiene mucho más sentido que si man va a volver, sea para este momento en el que estamos tan cerca del precipicio. Y que él viniera con esta intención de alguna manera salvarnos, así lo haga de la manera en que lo hace en este libro, que pues no es la más convencional,
mm, pero sí necesitaba que fuera en este momento. Y también porque mi intención con este libro, con La sangre derramada, es confrontar, que las personas que lo lean piensen un poco en lo que estamos haciendo con el planeta y con los demás seres humanos, ¿no? Eh, y Jesús se termina convirtiendo en casi mi voz como persona, no tanto como escritor, sino como persona. Yo utilizo a Jesús para gritar un montón de cosas, gritar de una manera bastante silente, claro, porque es un libro, pero gritar de un montón de cosas que pienso que están mal y que siento que todos deberíamos pensar en eso y darnos ese debate. El Vanegas verso, dices. Ujú. eh, Sería súper chévere, ¿no? Yo de pronto en algún momento en el que yo llegue al punto al que quiero llegar, que todavía estoy lejos, pero pues voy para allá, ¿no? Al punto de verdad de ser muy reconocido y que mis libros sean muy leídos en todo el mundo. Puede que sea casi como un guiño a mis lectores constantes, ¿no? Como, bueno, ahora en este libro van a aparecer todos los personajes, y será casi como para las personas que ya me han leído, porque mis libros en esto, por ejemplo, La sangre derramada, están dirigidos a tanto lectores constantes como los nuevos, ¿no? Porque mi idea en este momento todavía es llamar más y más gente y más gente y más gente, que si me leen una vez casi siempre van a terminar leyendo dos, tres y todos los libros. Obviamente hay posibilidades, hay personas que solo leen un libro y ya, pero la mayoría sí terminan, me siguen leyendo y se convierten en lectores constantes. Cuando llegue un punto en el que ya tenga un grupo muy grande de lectores constantes, ya va a ser casi como un regalo para esas personas, ¿no? Como, vengan, ahora viene esto, goces esta vuelta, que son todos los personajes principales en un solo libro, sería súper interesante. Procuramos apoyarnos entre todos, con Luis Huescún, con Rodrigo Nocove, eh, con Iván Sánchez, ¿sí? Procuramos como de alguna manera ayudarnos, la mayoría de nosotros sabemos que en equipo somos más fuertes, eh, pero por lo menos en mi caso, yo hace tiempo dejé de utilizar lectores beta. Yo no, yo ya, porque ya confío mucho en lo que escribo. Entonces, sé que por supuesto mi primer borrador va a tener errores y lo que hago es leerlo, volverlo a revisar y ahí sí enviarlo a mis editores. Yo no sé cuál sea el caso realmente de los otros escritores, pero no me los imagino como pidiéndole a otro escritor de terror que les lea. No, no creo, la verdad no creo. Sí, claro, cabe la posibilidad. A mí me gusta mucho enseñar en realidad. Por eso doy un taller cada mes. Entonces, pues todo puede suceder, ¿no? Todo puede suceder y yo estoy abierto a eso porque sí me gusta enseñar, eh, como contarle a la gente desde mi experiencia cuáles son las técnicas, las herramientas para escribir un libro y sobre todo para llegar a ser publicado y ser leído. Sí me gusta mucho como ahorrarle a la gente la comedera de mierda que me tocó a mí cuando pues yo estaba solo. Entonces, eh, como decirle a Rodrigo Noco, venga, yo eso sí lo hago mucho con él, ¿no? Haga esto, fíjese en esto, para evitarle un poco todos los problemas que yo tuve, todos los inconvenientes. Yo lo veo más como cuando una pareja tiene dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, y el hijo mayor es el que libra un montón de batallas y pide un montón de permisos y se aguanta un montón de cosas, y después el hijo menor pasa derecho, porque esa batalla ya fue librada. Eh, Fue como el camino que elegí, porque pues no lo pensé así, pero pues al principio casi no había gente que escribiera terror, y ahora sí me gusta mucho más, muchísimo esto de contar a la gente, venga, no haga eso, no la cague así, vaya por este lado. Créame, escúcheme. No siempre me escuchan, por supuesto, porque los seres humanos son muy arrogantes. No estoy hablando incluso de mí. Y muchas veces creemos que no las sabemos todas, pero sí hay quienes dicen como, venga Álvaro, pues ya pasó por esto, pues escuchémoslo. ¿Por qué debemos leer terror colombiano? Porque es una chimba. Porque si te gusta el terror, te va a gustar más el terror colombiano. Eh, Porque son las mismas historias, pero digamos las mismas temáticas, solo que acá, enmarcadas en este país, con personajes de este país, con diálogos de este país, con las reacciones de lo que sucede en este país y con este contexto afectando para bien o para mal las situaciones. No es lo mismo un apocalipsis zombie en Irlanda, en Japón, en Estados Unidos que un apocalipsis zombie en Colombia. No es lo mismo porque somos personas distintas, porque el país es distinto, porque incluso las instituciones, las fuerzas del orden son distintas, actuando de una manera distinta, y eso es lo que hace tan rico y tan divertido el terror colombiano. Bueno, mi nombre es Álvaro Vanegas y por supuesto un saludo muy especial de Other Face. Los invito
por supuesto, a que sigan leyendo terror colombiano y agradezco además que desde su orilla, desde su esfuerzo personal, estén ayudando, de alguna manera aportando para difundir más este género en Colombia y convencer a más gente de utilizar el hashtag Yo Leo Terror Colombia.